Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rahakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Esta lección se llama En espíritu y en verdad. Y vamos a entrar en qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dice aquí Juan 4:23. Empezamos con esta escritura. Juan 4:23. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El Señor nos describe una forma de adorarlo verdaderamente. Hay otro verso que menciona que nuestro pueblo adora a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. Hay una forma correcta de adorar a Dios y una forma incorrecta. No podemos servir al Señor como nosotros queramos. No podemos basar nuestra fe en nuestras opiniones. Debemos seguir las instrucciones que el Señor nos da por medio de su palabra. Y Yahawashi, su Hijo, cuando Él vino a la tierra, Él vino como un ejemplo de cómo servir a Dios Padre. Yahawashi, siendo el unigénito y primogénito del Padre, Yahawashi vino a sacrificar su vida por sus hermanos, para darnos una oportunidad de obtener misericordia con su sangre, con su sacrificio. Y al resultado podamos acercarnos al Padre de nuevo. Porque esta palabra, este evangelio, aunque se predica por todo el mundo, no todo el mundo lo puede recibir. Esta palabra nos enseña cómo acercarnos al Señor, cómo adorarlo verdaderamente. Pero rendirle culto al Padre, como aquí dice, requiere más que solo decir yo creo en Dios. Requiere más que solo leer unos versos que nos agraden. Es más que lo que hace un cristiano de este mundo al repetir la misma frase de que Dios te ama, Cristo te ama, Juan 3:16, porque Dios amó a todo el mundo y dio a su Hijo. Servir al Señor es más profundo que eso. Es más involucrado que eso. Y la primera palabra que vamos a examinar es culto, que en inglés es worship. Entonces, culto, como aquí dice, adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es culto? La palabra culto en las escrituras viene de la palabra griega proskuneo, G4352. Y proskuneo se escucha como la palabra postrarse o postrar. Proskuneo. Y eso es lo que la palabra significa. Como podemos leer aquí, debajo Strong's Definition, dice, significa besar como un perro lambe a la mano de su amo. Dice, literalmente o
figurativamente postrarse ante alguien, dar homenaje, reverenciar, adorar, alabar. Y en Thayer's definition dice besarle la mano a alguien en seña de reverencia. Y eso me acuerda la escritura que es Salmo capítulo 2, donde dice el Señor que debemos besar al Hijo, el Hijo siendo Yahawashi. A ver, un momento. O quizá es Salmo 110, un momento. Sí, era Salmo 2 y 12. En la Reina Valera dice, Salmo 2 y 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Desde el libro de Salmos ya estaba siendo profetizado el Mesías, Yahawashi. Y este verso habla de Él, que debemos besar al Hijo, como dice en inglés, kiss the Son. Y si lo agarramos en otras traducciones, como la NVI, dice, bésenle los pies al Hijo. Y acordémonos que esa mujer le lavó los pies al Señor con su pelo y sus lágrimas. Ella estaba demostrándole al Señor adoración, reverencia. Y como dice aquí, culto, proscuneo. Entonces, la tercera definición de Thayer's definition dice, en el Nuevo Testamento es usado por inclinarse o postrarse, demostrar obediencia, para expresar respeto o para suplicar. Entonces, la forma que nosotros adoramos al Señor, la forma que nosotros le enseñamos nuestra obediencia, debe ser en espíritu y en verdad. Ahora vamos a examinar la palabra espíritu. Verdad es simple. Sabemos lo que significa esa palabra. Pero aquí hay que mirar espíritu. La palabra para espíritu en griego es neuma o pneuma, que es G4151. Y neuma, como aquí pueden ver, dice aire, el espíritu. Sabemos que en hebreo viento, aliento y espíritu son la misma palabra, es raja. Entonces, cuando bajamos aquí a esta definición, la definición para neuma, el espíritu, dice aquí, a veces se refiere de una manera que enfatiza su personalidad y carácter. Entonces, nuestra forma de adorar al Señor tiene mucho que ver con nuestra personalidad y nuestro carácter. Ok, dice aquí en esta definición, el espíritu racional, el poder por el que el ser humano siente, piensa y decide. Por eso es que todo lo bueno que nosotros podemos hacer, hermanos y hermanas, no viene de nosotros. Todo lo bueno que hacemos viene del Espíritu. Es Yahweh Ba'ashem Yahawashi quien hace el bien por medio de nosotros. Este cuerpo
es el templo de Dios. Y el Señor habla por medio de su templo. El Señor bendice por medio de su templo. La presencia del Señor está en su templo. Y ese templo eres tú. Entonces, cuando adoramos al Señor en espíritu, eso significa que debemos, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de ser, con nuestro carácter, de esa manera es como lo adoramos, poniendo en práctica la palabra. No nomás cantando alabanzas, no nomás leyendo y nunca aplicando la palabra a nuestra vida. Y eso no es algo fácil. Es lo más difícil en esta vida. Hacer el bien. Porque vivimos en un mundo de deseo y de corrupción y de oscuridad, de perversidad, de egoísmo, de violencia. Entonces, viviendo en un mundo tan maldito, es difícil andar resistiendo tantas tentaciones cada día. Pero por eso es que decimos que todo el crédito va para Yahweh Hashem Yahweh Shai. Ni uno de nosotros debemos tener una actitud prepotente. Debemos ser humildes. Porque en verdad no hay nada bueno dentro de nosotros. Dentro de estos cuerpos, lo que este cuerpo quiere hacer no es nada bueno. Lo único bueno que existe dentro de nosotros es la presencia de Yahweh Hashem Yahweh Shai, el Espíritu. Ok, so vamos a ver si hay otra definición aquí. Estas son buenas. La disposición o influencia que llena y gobierna el alma de cualquiera. So, cuando tenemos el Ruach Kodesh dentro de nosotros, cuando el Señor está obrando por medio de nuestro templo, el Espíritu del Señor es la disposición y la influencia que llena y gobierna nuestra alma. La fuente eficiente de cualquier poder, afecto, emoción, deseo. Ahora, nuestro deseo es servir al Señor y por eso lo hacemos. Algo dentro de ti desea servir a Yahweh Hashem Yahweh Shai. Lo sepas o no, algo dentro de ti quiere servir al Señor y por eso lo haces. Por eso lees, por eso le oras, por eso anhelas tener una relación más cercana con Él. Porque algo dentro de ti, ese espíritu dentro de ti, te da el deseo para servirlo. Y esto me acuerda a la siguiente escritura, creo que es la siguiente escritura. Saben que no lo es, pero es posible que tengamos que sacarla ahorita. All right. Okay, so Salmo 40, de verso 1 a 10, es una profecía de Yahweh Shai, del Hijo de Dios. Entonces, vamos a empezar en verso 1. Y tengan en mente ese espíritu que el Señor envía, el Espíritu Santo, que nos da el deseo de servirlo. Este mismo espíritu de el deseo de servir al Señor, Yahweh Shai lo cargaba. Esto es Salmo 41. Pues en el Señor toda mi esperanza. Este era un salmo de David. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza
a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Ahora de verso 1 a 3, esto aplica a ustedes, hermanos, que sirven al Señor. Lo mismo que le aplicó a David, porque él también era profeta. Él también era un siervo del Señor, un hombre según el corazón de Dios. Esto les aplica a ustedes, hermanos, porque el Señor, como al rey David, dice, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai nos escucha, hermanos. Nuestras oraciones tienen poder. Y eso es gracias a que nosotros tenemos como Señor a Yahweh Shai, su Hijo. Dice aquí, me sacó de la fosa de la muerte. Yahweh Shai literalmente resucitó de entre los muertos. Y el Señor en varias ocasiones nos ha salvado de la muerte. Quizás nos ha salvado tantas veces que ni nos hemos dado cuenta. Pero Él lo sabía. Él sabe por qué no saliste ese día. Él sabe por qué se te hizo tarde ese día. El Señor controla todos nuestros pasos. Dice, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. ¿Y quién es nuestra roca? El Hijo de Dios. Yahweh Shai es nuestra roca. Y en Él tenemos terreno firme. Porque cuando entendemos las Escrituras, tenemos más claridad en nuestra vida. Y no andamos confundidos, no andamos perdidos, no andamos inseguros de qué hacer en esta vida. Porque la palabra del Señor nos instruye. Esta es nuestra fuente de vida. Su palabra es el aliento que nos hace vivir. Verso 3. Puso en mis labios un cántico nuevo. Y este cántico ustedes, hermanos, lo están cantando ahora. A ustedes, quien se les fue derramado el espíritu de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Dice, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Y esto me acuerda a un precepto que por el terror del Señor persuadimos a hombres. En nuestra predicación hablamos del juicio del Señor. Hablamos de la justicia, la severidad y la seriedad que es servir al Señor. Lo importante que es. Y eso causa miedo en el corazón sincero. Y promueve arrepentimiento. Igual que nosotros, cuando escuchamos la palabra, escuchamos del juicio que iba a venir. Todos de una manera hemos sentido miedo. Porque sabemos que si no estamos de parte del Señor, sabemos que si no lo tenemos a Él, no hay esperanza para nosotros. Podemos simplemente mirar a nuestro alrededor y ver las consecuencias de vivir sin el Señor. Y eso lo vemos en nuestra familia, lo vemos en nuestros vecinos, lo vemos en toda la gente que nos rodea. Y nosotros tenemos problemas igual que otra gente. Estamos en este mundo sufriendo juntos, pero la diferencia es que nosotros tenemos un escape a nuestros problemas. Nosotros tenemos soluciones, tenemos claridad sobre situaciones. Gracias a esta palabra. Gracias a que hemos puesto nuestra confianza en el Señor y en torno al Señor nos bendice porque lo ponemos a Él primero, porque lo buscamos a Él cuando tenemos problemas, porque buscamos su guianza. Verso 4. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Bendecido es quien confía en el Señor y no en un ídolo, no en un Dios falso, no en una idea humana, no en las filosofías y las modas de este mundo. Verso 5.
Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Y estas son las palabras de Yahawashi que David habló en el Espíritu. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. En inglés, hermanos, lo encuentran como Lo, I come in the volume of the book. Vengo en el volumen del libro. Diciendo que toda la Biblia nos cuenta del Hijo de Dios. Las profecías de Yahawashi están dispersas por todas las escrituras. Todo conecta a Él. Y aquí Yahawashi está diciendo, le está diciendo al Padre, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. Porque acordémonos que habían ciertos sacrificios que podíamos hacer para limpiar nuestro pecado. Sacrificar a una paloma, sacrificar a un cordero, y no sacrificar a un animal para que el Señor nos perdone. Pero eso nunca nos ha podido lavar la conciencia. Eso nunca ha sanado a nadie. Eso nunca en verdad ha quitado el pecado. Porque nuestro pueblo comenzó a sacrificar por rutina, a sacrificar por tradición, y ya empezaban a abusar del sacrificio, pensando, yo puedo pecar porque simplemente sacrifico esta paloma y el Señor me va a perdonar. Y es el mismo error que nuestro pueblo comete con las religiones de hoy en día. A la mente se me viene la Iglesia Católica. Cuando ahí supuestamente te vas a confesar a un sacerdote en una iglesia católica, le confiesas tus pecados, ¿verdad? Y ellos te dicen, pues tienes que hacer 20 Aves Marías, 10 Padre Nuestros y 5, pues sabe qué más, pero el punto es que no hay una receta de oraciones que tú puedes orar para que el Señor te perdone. Al Señor no lo vamos a engañar. Nunca lo hemos engañado. Por eso es que Él envió a su Hijo como el último sacrificio. Y su sangre nos cubre mientras entreguemos nuestras vidas a Él. Y aquí en estos preceptos estamos aprendiendo cómo entregar nuestra vida a Él. Y eso es aplicar la palabra. No ser un hipócrita. No mentirnos a nosotros mismos. No mentirle al Señor. Honestamente sirviéndolo. Como Yahawashi nos enseñó a hacerlo. Entonces leemos verso 6 de nuevo. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Eso sí le agrada al Señor. ¿Se acuerdan que leímos la palabra neuma para espíritu? Y el espíritu es lo que te da el deseo de hacer el bien. El espíritu es lo que es la fuerza que te mueve para hacer cosas buenas. Ese espíritu que viene del cielo. Yahawashi tenía ese espíritu, tiene ese espíritu. Yahawashi es obediente al Padre. Y eso es lo que le agradó. Dice, tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, como las profecías dicen de mí.
como toda la escritura cuenta de mí. Verso 8, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Eso es lo que Yahweh Shai declaró. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Entonces Yahweh Shai es el prototipo o quizás una mejor palabra es el modelo. Yahweh Shai es el modelo de lo que nosotros debemos ser. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer en el reino. Porque en el reino va a ser nuestro placer hacer la voluntad de Dios. Y la ley va a estar dentro de nosotros. Como se puede leer en Hebreos capítulo 8. Donde habla del nuevo pacto. Donde las leyes se van a escribir dentro de nuestro corazón. Y ya no más habrá pecado. Verso 9. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Aquí empieza a describir cómo debemos servirle al Señor, cómo debemos agradarle. El Señor no quiere sacrificios ni ofrendas, pero en cambio Él quiere esto. En medio de la gran asamblea, nuestro pueblo, nuestra gente, he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Entonces nosotros no debemos ocultar esta luz que el Señor nos dio. Por eso hacemos el gran esfuerzo de hacer lecciones en el Espíritu que puedan ayudar a otros hermanos y hermanas a ver la luz de esta palabra. Que ayuden a fortalecer y a edificar la sabiduría de otros hermanos y hermanas, los elegidos del Señor, para que ellos se vayan acercando a Yahweh Bashem, Yahweh Shai también, para que caminen con Él y obtengan misericordia cuando Yahweh Shai venga por los suyos y cuando venga a masacrar a los impíos, porque Yahweh Shai vendrá a salvar y a destruir. Como dice la escritura, todo el juicio se le fue dado al Hijo. Lean Isaías 66 y 15, de 15 para abajo, para leer qué es lo que va a hacer el Señor cuando Él manda a su Hijo a la tierra de nuevo. Verso 10 de nuevo, no escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Entonces debemos proclamar la palabra del Señor por medio de nuestras obras, por medio de nuestras acciones, por medio de amor genuino, por medio de hacer el bien, por medio de no recompensar mal por mal, por medio de no dejar que la maldad nos consuma, sino que nosotros venzamos a la maldad con el bien. No bajar al nivel de nadie. No permitir que Satanás te arrastre a su nivel. Y esto es difícil. Esto es muy difícil. Por eso dice la escritura que Yahweh Shai era un hombre de tristeza, un hombre de dolores. Pero él soportó todo por el amor a sus hermanos, para poder compartir con sus hermanos la bendición del Padre Yahweh. Alright, so vamos a leer Romanos 12 y 1-21. El sacrificio vivo. So, en el tema de cómo debemos adorar al Señor, cómo lo vamos a adorar en espíritu y en verdad, este capítulo nos explica mucho. Romanos 12 y 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios,
les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, ya ven, adorarlo en espíritu y en verdad. Aquí leemos de la adoración espiritual. ¿Y cuál es la instrucción? Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Para que tu cuerpo sea santo y agradable al Señor, va a tomar mucha disciplina, va a tomar mucho arrepentimiento, va a tomar muchas lágrimas y constante guerra interna. Ese es el precio de servir al Señor. Servir al Señor no es fácil, no como los cristianos y los católicos y los testigos de Jehová lo pintan en este mundo. Servir al Señor requiere sacrificio, y no es sacrificio humano, sacrificio de un animal, sacrificio de ninguna cosa externa, sino sacrificio de tu propio cuerpo. Vivir para agradarlo a Él, no vivir para satisfacer nuestros deseos sucios. All right? Y de esta manera nos convertimos en sacerdotes de Dios. Y vamos a leer un poco más al rato del sacerdote de Dios y cómo nosotros somos un pueblo de sacerdotes y reyes a Yahweh Bashem Yahweh Shai. Verso 2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y Yahweh Shai, siendo el modelo de cómo debemos ser y cómo seremos en el reino, Él nos está renovando la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Acuérdense, hermanos, a ser humildes. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Yahweh Shai, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, y aquí está hablando de diferencias entre hermanos. No todo hermano es igual. Todos somos diferentes partes del cuerpo de Yahweh Shai. No despreciemos a los demás porque no son como tú. Debemos ser humildes, debemos ser tolerantes unos a otros. No debemos ser orgullosos como para despreciar a otro miembro del cuerpo del Señor. Si desprecias a tu hermano, desprecias al Señor. All right? Acordémonos la escritura que dice: hagámonos al hombre a nuestra imagen. Entonces, cuando tú ves a tu hermano, tú ves a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. El Señor no nos dio una imagen que adoremos. Él explícitamente nos prohibió adorar a un ídolo. Nos prohibió adorar a una imagen, sea hombre o mujer, animal o persona. El Señor no se presentó con una imagen para que lo adoráramos, pero lo adoramos cada día, en cada momento, dándole gracias, compartiendo pan con tu hermano, ayudándonos unos a otros, amándonos unos a otros, haciendo el bien unos a otros, orando por nosotros, sanando, ayudando, sirviendo. De esta manera nosotros adoramos a Yahweh Bashem Yahweh Shai como Él verdaderamente quiere. Él quiere que la adoración sea verdadera, que lo adoremos con nuestras obras y no solo con palabras vacías. Continuamos, dice verso 6.
Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Porque cuando nos respetamos y nos honramos, respetamos y honramos a Yahweh Bashem Yahweh Shai. Y eso significa que cuando nos faltamos el respeto y cuando deshonramos, estamos deshonrando al Señor. Estamos ofendiéndolo a Él. All right. Y todas estas diferentes características que esta escritura mencionó, como el don de prestar un servicio, el don de enseñar, el don de animar a otros, el don de socorrer a los necesitados, el don de generosidad, de dirigir, de enseñar. Todas estas calidades son calidades de Yahweh Shai. Él es todo esto. Él nos enseñó todo esto. Él físicamente le mostró todo eso a sus hermanos cuando Él vino a la tierra. ¿Y de quién lo aprendió Yahweh Shai? Del Padre Yahweh. Y nuestro Dios, Padre Yahweh, nos enseña todas estas cosas cada día. Cada día nosotros merecemos muerte y peor, pero el Señor nos da de comer. El Señor nos abriga, el Señor nos cuida, el Señor nos sostiene, sana nuestras heridas, sana nuestras enfermedades. El Señor nos da momentos de alegría, momentos de paz, aunque no merecemos nada de eso. Él nos socorre cuando lo necesitamos. Él nos muestra compasión cuando cometemos un pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Quiere que seamos como Él. Y Yahweh Shai es el modelo. Verso 10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Y de esta manera, hermanos y hermanas, somos los sacerdotes del Señor. De esta manera nosotros somos unidos al Señor, igual que significa la palabra Leví en hebreo, que es Lawayá. Lawayá en hebreo es unido a Él, o joined unto me. Okay, porque los sacerdotes eran unidos al Señor. Esa tribu antes representaba lo que todos deberíamos ser. Una gente en servicio en el templo de Dios. Pero ahora nosotros, nuestros cuerpos son el templo de Dios. Y Él actúa y Él desciende por medio de nuestro cuerpo. Cuando salimos a predicar, eso es el Señor hablando. Cuando hacemos estas lecciones, cuando leemos estas escrituras, cuando hacemos el bien, cuando enseñamos misericordia, cuando ayudamos unos a otros, cuando no pagamos mal por mal, cuando cumplimos todas estas calidades que leemos aquí, eso es el Señor viviendo por medio del templo que nos dio. Continuamos, dice verso 12, verso 11. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza,
Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes... El Señor nos enseña hospitalidad todos los días. Todos los días el Señor nos enseña hospitalidad en su mundo. En el mundo que Él creó. Debemos acordarnos de agradecer lo que tenemos. ¿Ok? Y lo que tenemos, estar listos para compartirlos con los demás. Porque el Señor nos los dio, el Señor nos los quita. Todo lo que nos pertenece a nosotros le pertenece primero al Señor. Así que cuando tú compartes, tú solo le estás dando al Señor lo que le pertenece a Él. Verso 14. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Crean los únicos. Vivan en armonía, verso 16. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes. Ok, hermanos, deben estar en un acuerdo. Ok, y si hay un desacuerdo, debemos arreglar eso lo más pronto posible. Dice, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No, y este es un error que muchos israelitas están cometiendo hoy en día. Son demasiado arrogantes y creen que son los únicos que lo saben todo. Verso 17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos. Y hermanos, quizá estas escrituras nos calen. Quizá pensemos, pero no es fácil. Porque la gente es mala, la gente es estúpida, la gente es maldita. Y esta gente vale, ya sabes qué. Sí, todo eso es verdad. Pero no significa que tú tienes que ser como ellos. Si alguien te está tratando mal, tú no tienes que hacer lo mismo que esa persona hace porque ahora no eres diferente. Ahora tú eres un maldito también. ¿Ok? Y tú mirando a otra gente como que valen, ahora tú valiste. De nuevo, verso 17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Eso es lo que hizo Yahawashi. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Alguien te roba, automáticamente tu carne piensa, hay que agarrar el fierro y hay que ir a agarrar lo que nos pertenece. Si alguien te golpea, automáticamente tú quieres responder con violencia. Alright. Y ahora no estoy diciendo que no se defiendan, hermanos. Ustedes tienen que juzgar todas las situaciones con la sabiduría que el Señor les dio. Y hay tiempo de pelear y hay tiempo de tener paz. Pero tú debes discernir esa situación en el espíritu. ¿Y cómo podemos hacer las correctas decisiones? Cuando tenemos estas palabras en nuestras mentes, en nuestros corazones. Cuando practicamos esta palabra. Dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, esto es lo difícil. Esto es lo que a muchos que escuchan este verso no les gusta, no les va a gustar. Y no es fácil para mí hacerlo, pero es algo que todos debemos aprender. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta.
Cuando tú le haces bien a una persona, aunque ellos te están haciendo mal, tú estás haciendo que ellos se avergüencen de la forma que te estaban tratando. Porque ven, damn, well, esta persona es buena conmigo, aunque yo la estoy tratando mal. Y eso es cuando el milagro del Señor viene y pasa. Esto es cuando el Señor se agrada con tu comportamiento y puede hacer que haya paz entre tú y esa persona. Ahora esa persona ya no es tu enemigo, ya no es tu enemiga. Tú los ganaste con tu conducta. Tú los ganaste con tu forma de ser, siguiendo el Espíritu del Señor, en vez de descender a su nivel y dar mal por mal. Verso 21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Y antes de que los profetas salieran a las calles a predicar esta palabra, nosotros no sabíamos quién éramos. All right? En un mundo de esclavitud, de genocidio, de colonización, nos llamábamos negros y latinos. Nos llamábamos indios. Pero ahora sabemos que somos el pueblo de Dios. Ahora sabemos que somos más que un esclavo, más que la víctima de una conquista. Dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Y también porque no teníamos las leyes del Señor, no teníamos su palabra. Perdimos todo. Nuestro pueblo perdió todo. Perdió el nombre del Señor, perdió al Señor, perdió sus costumbres, perdió su heredad, perdieron su forma de ser, perdieron su sabiduría. Pero ahora el Señor nos los ha regresado gracias a su Hijo. Dice, antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo. Este mundo no es para ti, hermano y hermana. Aquí dice que tú eres como un extranjero y peregrino en este mundo. Dice aquí que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Igual que un sacerdote en el templo es el ministro de Dios y él es el árbitro, el mediador entre el pueblo y Dios, cuando nosotros mantenemos entre los incrédulos, los crédulos, cuando nosotros mantenemos ante todo el mundo una conducta ejemplar, como aquí dice, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Por medio de nosotros, si el Señor lo permite, todo el mundo va a adorar a Yahweh Bahashem Yahweh Shai, porque van a ver tu vida, van a ver tus acciones, van a ver tu conducta y no van a tener de otra más que glorificar a tu Dios. All right. So ahora vamos a esta sí, Apocalipsis 5 y 7. Se acercó, aquí es una imagen de Yahweh Shai recibiendo el rollo de la mano de Dios. Y aquí Yahweh Shai es simbolizado con una oveja de 7 ojos y 7 cuernos. So dice,
se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y como podemos ver, hay mucha simbología. Cuando Juan vio esta visión, él vio a 4 seres vivientes. Él vio 24 ancianos. Y cada uno de ellos tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso. Tienen que visualizar esto. Y esta arpa y este incienso representaban las oraciones del pueblo de Dios. So, lo que pasa en el cielo pasa en la tierra. Lo que pasa en la tierra pasa en el cielo. Hay un reflejo de lo que pasa aquí en la tierra con lo que pasa en el cielo. Por eso dice Yahweh en esa oración: hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dice verso 9: y entonaban este nuevo cántico. Y este nuevo cántico, ustedes hermanos y hermanas ahora lo saben. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Aquí está hablándole a Yahweh Shai. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, que son ustedes, hermanos y hermanas, en todo el mundo. No importa en qué tribu estás, en qué pueblo, en qué nación, cuál sea tu lenguaje, tu idioma, tu lengua. Si tú eres una oveja perdida de la casa de Israel, no importa dónde estés o qué lejos o cómo te mires, tú eres comprado por Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Si tú crees en Yahweh Shai, si crees en esta palabra. Verso 10. De ellos hiciste un reino, de ustedes hermanos y hermanas. El Señor hizo un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. All right. Son nosotros los israelitas en el nuevo reino del Señor. Vamos a ser la imagen de Dios en la tierra. Seremos la presencia del Señor en la tierra, porque nosotros vamos a ser sus sacerdotes. Entonces todo el mundo va a conocer a nuestro Dios por medio de nosotros. So, ahora vamos a Hebreos 13 y 15, y solo quedan 2 escrituras, si así lo quiere el Espíritu. Hebreos 13 y 15. Por lo tanto, por medio de Yahweh Shai, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. Cada día, hermanos, debemos acordarnos a darle gracias al Señor. Thowara Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, por el día. Gracias por mi salud. Gracias porque comí. Gracias por el agua que tomo. Gracias por todo. ¿Ok? Debemos ser agradecidos. Y debemos agradecerle a Dios todo, no solo cuando estamos felices, no solo cuando tenemos la panza llena, no solo cuando tenemos todo lo que queremos y necesitamos. Debemos alabar al Señor en toda situación. Lean el libro de Job, aprendan de su paciencia, aprendan de cómo Job alabó al Señor cuando él estaba en el infierno de su vida. Continuamos, dice: mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien, hermanos. No se olviden de hacer el bien. Y eso significa hacer el bien con tu hermano, con tu hermana, con tu padre, con tu madre, con tu esposa, con tus hijos, con todo el mundo. Yo sé que a veces nos frustramos
Yo sé que a veces perdemos paciencia, yo sé que a veces cometemos errores, pero la Escritura dice que no nos olvidemos de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Si está en tu poder ayudar a alguien, ayúdalo. Por supuesto, hermanos, de nuevo, juzguen a cada situación con el discernimiento del Espíritu. No van a ayudar a todo el mundo. Hay un balance en esto. Hay un cierto nivel de espiritualidad que debes tener para saber a quién ayudar. Pero cuando estamos hablando de nuestros hermanos en la fe, cuando estamos hablando de nuestra familia inmediata como nuestra mujer y nuestros hijos, o si eres una hermana, tu esposo y tus hijos, tú debes hacerle el bien a esa gente. Tú debes tratar bien a tu familia. Debes tratar bien a tu hermano o a tu hermana. Debes compartir lo que tienes con esa persona. Dice aquí, estos son los sacrificios que le agradan a Dios. A Dios no le agrada que tengamos un garment hermoso, pero que seamos una persona fea por dentro. Al Señor no le importa que tú seas una mujer hermosa si tu personalidad es fea. Si tú no honras a tu esposo, si no lo respetas. Igualmente ustedes, hermanos, si no se respetan unos a otros, el Señor no se agrada con tu sacrificio. ¿Ok? Y ese respeto se extiende no solo a tus hermanos en la fe, pero a tu esposa y a tus hijos. Ahora vamos a la última escritura, si así lo quiere el Espíritu. Apocalipsis 1:5-6. Y de Yahawashi, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Yahawashi es el primero de resucitar entre los muertos en dos maneras. Uno, Él resucitó físicamente en el tercer día, después de que lo crucificaron. Y Él es el primero entre todos nosotros, porque si la muerte nos toca a nosotros y tenemos que ser mártires, vamos a resucitar igual que nuestro hermano mayor, igual que nuestro Señor Yahawashi. Y la segunda manera que Yahawashi es el primero en resucitar de entre los muertos es porque toda nuestra nación murió. Todo nuestro pueblo era considerado muerto. Por eso Yahawashi, cuando le dijo a ese hombre, sígueme, y ese hombre dijo, te quiero seguir, Señor, pero tengo que enterrar a mi padre. Y no, mi padre murió. Yahawashi le dijo, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Diciéndole, deja que otra gente entierre a tu padre. Tú sígueme a mí. Ahí Yahawashi declaró que todos los que no lo siguen están en la congregación de los muertos. Yahawashi vino como lo ejemplar, vino como el modelo de lo que debemos ser. Vino con el aliento de vida. Por eso es el primero entre nosotros, sus hermanos, de resucitar de entre los muertos. Porque Él vino con vida. Él vino con luz. Algo que no teníamos. Y algo que solo tenemos por medio de Él. Dice, y el gobernante de todos los reyes del mundo. Yahawashi va a ser el gobernante del universo. No hay presidente, no hay príncipe, no hay nadie en este mundo que le va a quitar el trono al Señor o que va a compartir el trono con el Señor. El Señor no va a compartir el trono con nadie más que sus santos. Nadie más que sus elegidos. Y por eso es que luchamos, hermanos, para que si el Señor lo quiere, tengamos una posición al lado de Él. Verso 6. O terminando verso 5. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Verso 6. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre Yahweh.
A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces con eso, hermanos y hermanas, toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahweh Shai Bahashem Rechakodash. Espero que fueron edificados. Espero que entienden que nosotros somos sacerdotes de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Y nosotros representamos la presencia del Señor en esta tierra. No podemos vivir egoístamente. Debemos enseñarle a los demás la luz de nuestro Dios por medio de nuestras acciones y nuestras palabras. Como dijo a Pablo, fe sin obras es muerta. Esa ha sido la lección, adorando al Señor en espíritu y en verdad. Hasta la próxima. Shalom.